Ese es el propósito, el crear un gobierno progresista que no dependa de fuerzas independentistas en la investidura y sin duda alguna también en la gobernabilidad de nuestro país, y por eso he pedido tanto al Grupo de Unidas Podemos su apoyo para esa investidura como al Partido Popular y a Ciudadanos que faciliten con su abstención el que se pueda constituir un gobierno cuanto antes en nuestro país, en tanto en cuanto no haya alternativa posible que pase por la presidencia del Partido Socialista del Gobierno de España. En fin, vamos a trabajar durante estas próximas semanas con ese ánimo. Yo no pierdo la esperanza, no tiro la toalla. Como dije el mismo día 25 de julio, creo que los españoles no se merecen volver a ir a elecciones. Creo que los españoles se merecen responsables políticos en todas las formaciones que traten de materializar lo que nos pidieron el pasado 28 de abril, que es un gobierno progresista que no dependa de las fuerzas independentistas, y en eso voy a estar trabajando hasta el último día, antes, lógicamente, de ese deadline que tenemos del 23 de septiembre, que nos abocaría a una repetición electoral. Y con esta introducción, pues quedo a disposición de sus preguntas. Sí, hola. Buenas tardes, presidente. Bueno, ya nos ha contestado lo que opina de las declaraciones que hizo aquí el rey sobre la no repetición de elecciones, pero quería preguntarle sobre esas reuniones que ha tenido usted hasta esta misma mañana y que va a seguir teniendo con colectivos de la sociedad civil. Hay quien interpreta que eso podría ser una forma de presión a su otrora grupo preferente para la investidura, que sería Podemos, puesto que son colectivos también del entorno de la izquierda. Me gustaría que valorara esa idea. Y luego, más directamente, quería preguntarle si cuando se reúna con Podemos, que parece ser que lo ha dejado usted para los últimos, y si tiene algún comentario sobre esto también me gustaría que me lo hiciera, si descarta usted que ofrecerle de nuevo al partido de Pablo Iglesias una coalición de gobierno, esa vicepresidencia, 3 ministerios, o ese tren ya ha pasado para la formación morada. Muchas gracias. Bien, gracias Lucía por sus preguntas. Vamos a ver, yo creo que hay 2 elementos de consenso en el conjunto de la sociedad española. El primero es que la sociedad española no quiere ir a elecciones. El pasado 26 de mayo la sociedad española cerró un ciclo político electoral muy intenso, con 4 procesos electorales en menos de 28 días. Las elecciones generales primero, el 28 de abril, y las elecciones europeas, municipales y autonómicas, el 26 de mayo. Y en esas 2 elecciones, claramente la ciudadanía lo que dijo es que quería que el Partido Socialista gobernara y que se pudiera conformar un gobierno progresista. Un gobierno progresista. En las comunidades autónomas, como ha ocurrido, por ejemplo, en las Islas Baleares, o a nivel de España también ese gobierno progresista. Nosotros lo hemos intentado explorar, y además antes de la investidura creo que ha sido bastante claro los movimientos que ha hecho el Partido Socialista y yo mismo, que veníamos de una fórmula de gobierno de cooperación, que es como lo calificamos, a un gobierno de coalición que fue rechazado por el partido del señor Iglesias, de Unidas Podemos, en la sesión de investidura, y por eso ahora mismo no tenemos gobierno. Por tanto, ha sido la propia Unidas Podemos quien ha rechazado el gobierno de coalición. Y yo creo que hay que ser claros en esta cuestión. Creo que ha habido 2 argumentos que se han utilizado por parte del señor Iglesias a la hora de pedir un gobierno de coalición. La primera tenía que ver con la supuesta desconfianza que tiene en el Partido Socialista en la acción de gobierno. Y tengo que decirle que de tantas veces decir que desconfía del Partido Socialista, he acabado por desconfiar yo también de las posiciones del señor Iglesias y de Unidas Podemos. Por tanto, es recíproca esa desconfianza, máxime cuando esa investidura falló precisamente el pasado 26 de julio. Y en segundo lugar, porque cuando se ha hablado del gobierno de coalición, es evidente que hay 2 visiones completamente distintas de esa coalición por parte del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Desde el punto de vista del Partido Socialista, nosotros hemos planteado una fórmula de gobierno plural, y lo que ha planteado Unidas Podemos ha sido una fórmula de tener 2 gobiernos en uno. Y creo que un gobierno tiene que tener una única dirección, tiene que ser cohesionado y tiene que ser coherente en sus líneas de acción política. Y eso, evidentemente, ni antes de la investidura fallida, ni ahora en las declaraciones que se están viendo por parte de los dirigentes de Unidas Podemos, se ve claramente una rectificación de sus postulados. Continúa la desconfianza por su lado y continúa también un planteamiento de gobierno de compartimentación más que de coalición.
Y por tanto, creo que es evidente que tenemos que buscar otras fórmulas y es lo que yo estoy precisamente haciendo. Porque hay muchas fórmulas, no solamente está la fórmula danesa o la fórmula portuguesa, también hay acuerdos de investidura que se pueden plantear o se pueden hacer acuerdos de legislatura. En definitiva, hay muchas opciones por las cuales podemos entendernos Unidas Podemos y el Partido Socialista para poder materializar ese gobierno progresista. Y yo, insisto, no tiro la toalla. Lo que sí que hago es sacar una lectura crítica de lo que ocurrió en la pasada sesión de investidura y, por tanto, creo que hay que empezar la base por el programa, por los contenidos, por ese programa común progresista que sea el sustento de ese gobierno progresista que queremos poner en marcha los socialistas. Y por eso estoy hablando con los colectivos. Empezar de cero, plantear a los colectivos las distintas propuestas desde el Partido Socialista, pero también recibir sus inputs, sus apreciaciones, sus ideas para impulsar la educación, para impulsar la sanidad, para impulsar el sector industrial, el comercio, el turismo, la transición ecológica, en definitiva todo aquello que está pendiente como consecuencia de este bloqueo político. Por tanto, ese es el primero de los consensos que hay por parte de la ciudadanía, y es que haya un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Y en segundo lugar, es el consenso social que expresó el otro día el rey, y es que efectivamente la sociedad española no quiere elecciones. La sociedad española lo que quiere es que se materialice su mandato del pasado 28 de abril. Y el mandato del pasado 28 de abril es bien claro, bien rotundo. Quieren un gobierno progresista que no dependa de fuerzas independentistas. Y eso interpela no solamente a Unidas Podemos, sino que interpela también a Ciudadanos y al Partido Popular, que lo que tendrían que hacer, porque saben que no existe una alternativa, facilitar la formación de un gobierno y no bloquear, como desgraciadamente estamos viendo por parte de los dirigentes de estas dos formaciones conservadoras. Buenas tardes, presidente. Yo le quería preguntar si sigue pensando, como dijo en 2016, que era un error creer que solo el partido más votado podía gobernar. Y también, cuando está pidiendo la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos, quería preguntarle si ahora se arrepiente del no es no. Bueno, hay que recordar una cosa que creo que es importante, y es que el Partido Socialista nunca ha eludido sus responsabilidades. El Partido Popular en 2016 eludió su responsabilidad, porque fue declinar la petición que le hizo precisamente el jefe del Estado de presentarse a la investidura. Y eso hizo que el Partido Socialista y yo mismo asumiera una responsabilidad que declinó y dimitió precisamente el señor Rajoy de plantear en esa investidura fallida de febrero del año 2016. Con lo cual, claro que hay diferencias sustanciales. Una es la de que el Partido Socialista siempre ha asumido sus responsabilidades. La asumió en 2016, cuando el Partido Popular dijo que no a presentarse a la investidura porque sabía que iba a ser fallida, porque no contaba con ese apoyo parlamentario suficiente como para poder prosperar su investidura. La asumí yo en primera persona y la he vuelto a asumir el pasado 25 de julio. Por tanto, hay diferencias bien significativas en cuanto a el comportamiento de unos y de otros. Yo lo que le pido al Partido Popular es que asuma su responsabilidad. Su responsabilidad significa que, sabiendo que no hay alternativa posible a la conformación de un gobierno en torno al Partido Socialista, y sabiendo que lo que le ha dicho la ciudadanía española es que quiere un gobierno progresista que no dependa de independentistas, que facilite con su abstención, también con la de Ciudadanos, el que precisamente no sean las fuerzas independentistas las que garanticen la investidura del presidente del Gobierno de España. Hola, buenas tardes, presidente. Quería preguntarle, son dos preguntas que son dobles a su vez. Sí. Por un lado... son ahora... 4. No, bueno, son dos medias. Vale. O sea, son dos medias. Por un lado, ahora mismo la situación que están atravesando las comunidades autónomas es muy complicada porque al no haber los presupuestos de este año, seguimos con los presupuestos prorrogados de Rajoy, que lo voy a contar, y el problema que tienen las comunidades autónomas es que ahora mismo todas ellas tienen un agujero presupuestario enorme. En el caso de Baleares son 177 millones de euros. Quería saber si desde el Gobierno se plantea alguna medida para poder dar a las comunidades autónomas esta deuda que se tiene con ellas. Y la pregunta enlazada es la siguiente. Estamos ahora elaborando los presupuestos del año 2020 en las comunidades autónomas y están en las mismas. No hay presupuesto, no saben cuánto dinero van a recibir de financiación y por lo tanto están a ciegas haciendo los presupuestos. Y también aquí quería saber si se plantea algún tipo de medida específica o algún decreto ley, alguna medida que no sé si se puede hacer. No se puede.
que se pueda, que al menos las comunidades autónomas sepan a qué atenerse al hacer los presupuestos. Y esta es la doble primera. La doble segunda es, entiendo, sí, no, ya está, es una doble y ahora es otra doble. Sí, claro que sí. Entiendo que usted la imposibilidad de repetir un pacto laboral en España atribuye única y exclusivamente a las exigencias de Unidas Podemos. Y ya me gustaría saber si se va a reunir con Junts per Catalunya y con Esquerra Republicana para esta ronda de contactos. Bueno, respecto a la primera pregunta doble, es bien sencilla, no se puede. Creo que además esto es una de las justificaciones para que el Partido Popular y Ciudadanos sean conscientes de que hay muchos gobiernos de esas coaliciones que han hecho con la ultraderecha en comunidades autónomas y también en ayuntamientos que necesitan de una certidumbre, de una predictibilidad en cuanto a los objetivos de déficit, de deuda pública y sin duda alguna también en cuanto a los ingresos y los recursos públicos. Por tanto, lo que tengo que decir es que mientras estemos en funciones y mientras no tengamos un gobierno en plenas competencias, pues no es legalmente posible el plantear ninguna fórmula compensatoria. Lo que sí que le puedo garantizar es el compromiso del Gobierno de España, y así además lo he explicitado el otro día precisamente con las fuerzas políticas valencianas, no solamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sino también a Compromís, que uno de los principales objetivos y de las principales prioridades del Gobierno de España va a ser renovar el sistema de financiación autonómica. Y no solamente de la financiación autonómica, sino también de la financiación local. Y respecto a la segunda de las preguntas, decirle que el planteamiento es un gobierno progresista que no dependa de fuerzas independentistas. Y por tanto, con quien hablaré será lógicamente, y además lo he dicho siempre, nosotros desde el punto de vista, digamos, parlamentario, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Lastra, pues hizo esa labor de interlocución, de diálogo con las fuerzas políticas independentistas catalanas, con Esquerra Republicana, con Junts per Catalunya y con otras, pero que yo me iba a centrar sobre todo en esas otras tres fuerzas políticas a nivel nacional, que son las que de verdad tienen la llave para poder desbloquear esta situación, desde el punto de vista parlamentario. Y en ese sentido, pues lógicamente, con quien tendré que hablar y con quien hablaré será efectivamente con el señor Iglesias, con el señor Casado, y espero que en esta ocasión el señor Rivera se digne a poder hablar conmigo. En todo caso, también le diré una cosa, yo ahora mismo no soy candidato, mi candidatura declinó como consecuencia de la investidura fallida el pasado 26 de julio. Y por tanto, bueno, pues lo hago más por la responsabilidad que me confiere ser el presidente del Gobierno en funciones, como también la primera fuerza política de este país. Pero sí que insisto en que sería muy importante que hiciéramos una apelación a la responsabilidad de todos los partidos políticos, a ser conscientes de que no hay alternativa que no pase por un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista, y que aquellas formaciones políticas que están planteando otras opciones, pero que en el fondo lo que están diciendo es que no van a apoyar ni a facilitar la investidura de un presidente socialista y de un gobierno progresista, pues lógicamente lo que están haciendo es abocar al país a la repetición electoral el próximo 10 de noviembre. Y creo que esa es una tremenda irresponsabilidad, y por eso es importante apelar a la generosidad de estas fuerzas parlamentarias para que entre todos encontremos la forma de poder desbloquear esta situación y ponernos en marcha ya. Hay un claro mandato el pasado 28 de abril de que España tiene que avanzar, de que tiene que avanzar con justicia social, de que tiene que abordar muchas transformaciones, muchas reformas en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito de la transición ecológica, en el ámbito de la reconstrucción de derechos, en la ampliación de libertades, en definitiva, todas aquellas cuestiones que están pendientes, que afectan al día a día de la ciudadanía y que no entienden que haya partidos políticos que simplemente por un hecho y por un interés absolutamente partidario que nada tiene que ver con el interés general estén bloqueando pues la única opción posible de gobierno, que es la de un gobierno progresista.